grabación. Estábamos, como siempre, al inicio haciendo algunas pruebas para que todo esté bien. Entonces, hablábamos pues de que hay eventos que nos llevan, ¿verdad?, a que pueda dañarse el equipo y que nosotros tenemos que estar o tener alguna contingencia en cuanto a eso. Y eso nos habla también acerca de la administración de la seguridad, ¿verdad? En el área informática. Acuérdense que nosotros, vuelvo a repetir, estamos enfocados en una licenciatura en informática, no es una ingeniería. Por lo tanto, si ustedes ven el pensum, ¿verdad?, vamos enfocados a esa parte administrativa. De hecho, pues por eso se llama informática administrativa. Y luego, más bien, nosotros dentro de la misma carrera, el departamento tiene una maestría que se llama Gestión en Informática, que es la que ustedes pueden continuar estudiando. Esa es la idea, ¿verdad? Cuando se hacen esas mallas curriculares, en donde ustedes puedan pasar de un elemento de pregrado a un elemento de posgrado, siguiendo una misma sintonía. Entonces, la licenciatura en informática administrativa luego va en acorde a la gestión informática. Y esto tiene que ver mucho con estos detalles. Entonces, yo les decía la vez pasada, muchas veces nosotros queremos volvernos expertos en cosas técnicas, ¿verdad? Obviamente, sí, pues, la programación, la configuración de redes, ¿verdad? El router, en mi área, por ejemplo. Pero es como que en taller de hardware nos volviéramos expertos en reparar. Y puede ser, podemos volvernos especialistas en ciertas áreas. Muchos de ustedes vienen de, lo he mencionado, de colegios técnicos. Pero la idea principal de este pregrado y luego del posgrado en nuestra carrera es que vayamos nosotros a administrar o gerenciar puestos, ¿verdad?, a la larga. Obviamente ya conocemos el rubro y sabemos que en todo lugar nosotros tenemos que comenzar, como dicen, desde abajo, desde el piso. Y es lo mejor para conocer todas las áreas. Si nos especializamos, ¿verdad?, en una en específico, y hablo de las áreas de áreas a áreas, ¿verdad?, porque mi área es las redes, pero obviamente yo me puedo ir desde abajo hasta arriba por etapas, alcanzando lo que es la parte técnica hasta la parte administrativa, que es la más alta, que es la de gerenciar, pues, estas partes de los proyectos. Luego, volverme independiente con asesorías, consultorías, puede ser. La seguridad física, y hablando de este término, ustedes les mencionaba la vez pasada una tarea, porque la seguridad tiene que ver mucho. De hecho, en el nuevo currículo, en la malla curricular, va implícita este segmento en esta área, ¿verdad?, que acompaña este clúster, digamos, de clases, que es redes y taller. Es un segmento, si ustedes ven, muy parecido, muy alineado, y la seguridad es un elemento bien importante. De hecho, lo último que yo para volver a hacer el resumen que estábamos hablando, es que hablábamos acerca de, ¿cómo se llama?, de la predicción, que en la parte de contingencia, pues no está solamente está la prevención y todos esos otros elementos de los que hablábamos, sino que está la parte de la predicción, que muchas empresas y muchas organizaciones se está desarrollando, ¿verdad? Bueno, les ruego ahí que mantengan sus micrófonos, revisen sus micrófonos, los apaguen, porque puede ser que se esté metiendo ahí el feedback por algún micrófono que esté abierto. Entonces, ¿cuáles son los controles de acceso físico que nosotros tenemos que tener y ver y controlar, así como en el acceso de software, ¿verdad?, que nosotros tenemos, que es el otro aspecto? Acuérdense que la parte de la seguridad va en dos grandes ramas principales, y espero que así la hayan visto ustedes o lo hayan sugerido en su diseño de mapa conceptual, ¿verdad? Es que tenemos tanto una parte física
como una parte no física, pues, o de software, en donde nosotros controlamos. Y la parte física tiene que ver mucho con todos estos elementos en donde digo yo siempre que lo que tratamos es de, de disminuir, ¿verdad? Un atentado a la seguridad, así como nos lo habla la ISO, ¿verdad? Así como nos lo habla, digamos, cuando hablamos del tema de ciberseguridad. Lo que nosotros estamos tratando con todos estos elementos siempre es de disuadir a alguien que quiera entrar a nuestros dispositivos, ¿verdad? Ya sea en este caso, como lo estamos hablando ahí en el tema, es físicamente. Entonces, para esos controles, como disuadimos la identificación del personal, bien importante, ¿verdad? Ahora existen muchos elementos y ustedes conocen muchos elementos que a veces son hasta temas de investigación. Ustedes llevan una clase al final, que es seminario, yo la he impartido. Y esa clase de seminario ustedes proponen temas. Y fíjense, una de las cosas que muchos proponen es la parte de la seguridad, ¿verdad? Y de la identificación del personal a través de ciertos elementos. No solamente es el portar un carnet, ¿verdad? Un carnet que lo identifica, es que ese carnet de PVC contenga, ¿verdad? La información, contenga un chip, contenga un código QR, ¿verdad? Es una cinta magnética que al momento nosotros de abrir una puerta, por ejemplo, tengamos los controles de acceso, así como lo vemos muchas veces en las instituciones y a veces lo vemos en las películas de ciencia ficción bien controlado. Entonces, a eso nos referimos, ¿verdad? Principalmente a la identificación del personal, pero también el acceso de terceras personas. Cuando alguien llega de visita, y esto me trae mucho a colación, por ejemplo, cuando estamos en una de esas, yo no vivo en una colonia, ¿verdad? Residencial, pero no, me ha tocado ir. Y en las colonias residenciales, ustedes saben, me piden una identificación y luego le dan un acceso temporal de visita al lugar de manera controlada, ¿verdad? Le piden los datos de identificación, el vehículo, quién lo autoriza. Entonces imaginémonos un ambiente así en donde nosotros vamos a controlar el acceso de terceras personas, ¿verdad? Visitantes. El control de acceso físico también de guardias y escoltas especiales. En estos casos, bueno, ¿cómo podíamos decir nosotros desde el punto también de tener una vigilancia, pues, física, ¿verdad? Si yo me remito otra vez a la analogía o a la comparación de una garita de seguridad de, de una residencial, es lo mismo que puede pasar entonces dentro de mi organización, dentro de un centro de datos, en donde yo tengo a alguien ahí que está controlando, ¿verdad? Pero también a alguien que puede entrar a mi instalación. ¿Y quiénes son estas personas y cómo se identifican? ¿Verdad? El personal de seguridad. Eh, el registro de firmas de entrada y salida. Miren, este es un elemento bien importante que a veces se ha dejado de utilizar, que normalmente es como una bitácora, ¿verdad? De registro. Eso, si ustedes lo observan, lo usan mucho los guardias. Cualquier empresa de seguridad en los bancos, estamos hablando de estas colonias residenciales, utilizan y los guardias van a ver ustedes un librito de registro, entonces siempre están llevando su registro, porque si sucede un evento, entonces normalmente se van a esa bitácora y revisan el evento, ¿verdad? A través del registro, ¿quién fue? ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces, muy importante, pues, manejar esos registros. Yo los he utilizado en mi parte de las telecomunicaciones. Por ejemplo, he trabajado en empresas en donde he tenido que colocar equipo normalmente en cerros, ¿verdad? En cerros les estoy hablando de que, para hacerles un poquito de mi experiencia, es que yo he trabajado en las telecomunicaciones en el tiempo pasado de los beepers,
¿verdad? De lo que era la radio, telecomunicación y luego lo que era Celtel, Tigo, ¿verdad? Colocando antenas, colocando equipo. Y nuestra geografía es bien quebrada, ¿verdad? Como todos sabemos. Y resulta que, por ejemplo, para que nosotros, imagínense, para que establezcamos un enlace entre Tegucigalpa y San Pedro, tenemos que usar una montaña como repetidor, posiblemente la montaña del Horno, ¿ah? De Comayagua. Entonces, todos esos lugares nosotros íbamos, diferentes montañas, cerros que usábamos de repetidora para comunicarnos. ¿Y qué es lo que había en esos lugares? Pues normalmente había un registro, ¿verdad? Lo primero que se iba a encontrar uno es un cuaderno único en donde quién entró, a qué hora, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hizo? Entonces, es muy importante, pues, porque en el equipo, hasta registrar los eventos que uno ha hecho, cambios, ¿verdad? Es muy importante saber esos detalles al momento de que haya un problema, una problemática y solucionarla. Bueno, las entradas de dobles puertas, miren, ahorita estamos en una actividad, en una tarea que yo ya les dejé la semana pasada. Hago un paréntesis comerciales para decir que esa tarea, pues, espero de que los lunes y martes, como yo les afirmé al inicio, no es para que nos perdamos, ¿va? O es que son días libres. La plataforma no se cierra, la plataforma sigue ahí. Entonces las actividades, esos tiempos son para que ustedes hagan las actividades, para que vayan preguntando en los foros, para que me vayan mandando mensajes a mí en el caso de no entender alguna cosita. No dejemos a última hora, a pesar de que la tarea se extiende, como ustedes vieron, porque son dos actividades en una, considero no muy difíciles, pero que se tomaran su tiempo para desarrollarlas bien. Entonces, no lo hagan a última hora. Y otro comercial es para los que están en el certificado. Vi que algunos lo hicieron, otros no. Estoy corrigiendo esa parte porque se cerró antes, pero el detalle es que muchos lo hicieron porque no esperaron a último momento, ¿va? Porque si una prueba se cierra el 29, pero si no le dicen la hora o el sistema está en otra hora, resulta que usted está esperando la última hora de las 12 y se le pasó o no era las 12. Entonces, tengamos cuidado con esos detalles, ¿verdad? Que si yo les pongo 7 días, no es que en el séptimo día me lo voy a entregar, si yo les pongo 14 días, porque para eso mejor les digo, entréguemela para mañana, la tarea, ¿verdad? Pero si yo doy un lapso de tiempo para que usted se planifique. Entonces, ojo con esos detalles, me acordé ahorita con las entradas de doble puerta porque es uno de los elementos que yo les estoy pidiendo, ¿verdad? A nivel de un estándar, ¿verdad? De cuánto debe de llevar esas entradas de doble puerta. ¿Por qué tienen que ser esos accesos así? Ya los habíamos discutido en anteriores reuniones de Teams, ¿verdad? En donde ya algunos elementos que nosotros conocemos es muy importante en tener entradas de acceso de doble puerta en esos locales. Y todo vean ustedes que va enfocado al control de acceso físico, ¿verdad? Cuando hablamos del equipo de monitoreo, ¿sí? Y el equipo de monitoreo va en todos los sentidos. Alguien que normalmente está monitoreando un data center, nosotros tenemos controles y normalmente tenemos rotaciones, ¿verdad? Prácticamente somos los médicos o los enfermeros de turno de los sistemas en los data centers porque tenemos que estar pendientes. Yo trabajé en algo, como les digo, las telecomunicaciones es algo muy relacionado porque las telecomunicaciones se relacionan también con servidores y centros de datos. Y, y, pues, ¿qué les comento? Una experiencia, un compañero que tenía que estar monitoreando, no monitoreó, los servidores se cayeron porque no borró ciertos logs que empezaron a crearse, información y se durmió, ¿verdad? Entonces vean ustedes el monitoreo, cuando hablamos de equipo de monitoreo, pues es monitorear en el sitio, es monitorear ahora desde aplicaciones, es monitorear el UPS, ¿verdad?
que se conecta el banco de baterías a una aplicación, ¿verdad? Y que le manda un mensaje a uno y estar pendiente de toda de esa información. Entonces ven ustedes que la parte de seguridad en esos campos no es solamente porque está enumerada ahí, equipo de monitoreo y ya estuvo, conlleva un sinnúmero de situaciones, ¿verdad? Y las alarmas contra robo, esos son elementos muy importantes, esas alarmas que ustedes escuchan en las tiendas, ¿verdad? Y se escuchan en diversos lugares, pues. No son elementos que no deben ser pasados por alto. Deben ser elementos que nosotros debemos de contar con ellos. Y por muy sencillos que estos sean, ¿verdad? Con el tiempo, pues las alarmas se han ido, ¿cómo les digo? Mejorando en algún sentido, comercializando mejor. Porque antes era más que todo empresas de seguridad que se encargaban en esos sentidos, ¿verdad? De hacer puertas de vidrio en los bancos, esas que ustedes ven ahí, o detectores de metales, o el simple hecho de que un guardia de seguridad tenga una, un detector de metal de mano, ¿verdad? Se lo pasa por el cuerpo. Bueno, tiene que ver con la parte de las alarmas y el monitoreo dentro de un local con alarmas, con cámaras. Entonces, más que todo, pues referente a esa parte. Hablemos de la identificación del personal. La identificación del personal. Algunos parámetros que se asocia es qué es lo que se porta o algo que se porta. Entonces, algunos elementos de esto, como hablábamos anteriormente, es un carnet, un gafete de identificación. Son los siguientes. ¿Cuáles son estos? Son los que vienen con fotografía, con un código óptico, con un código en circuito impreso, con un código en banda magnética, como habíamos hablado, o con un código electrónico, una tarjeta inteligente, ¿verdad? Smart card, que le llaman también. Entonces, ahora está la tecnología RDS, por ejemplo, también, que esta es, la utilizan muchos componentes o muchos dispositivos que si usted quiere localizar, ¿verdad? Prácticamente hasta como GPS, no sé, una computadora, un celular que usted tenga, ¿verdad? O perimetralmente o por cercanía, identificar ese dispositivo que trae consigo. Entonces, ahora la identificación del personal, digámoslo así, está muy desarrollado en varios sentidos y se puede desarrollar también. Miren ustedes y observen también que es como les mencionaba, es un tema a investigar. Es un tema a investigar y a desarrollar incluso en proyectos, porque muchas veces las investigaciones solamente es saber qué es lo que se está. Hacemos como un protocolo, pero en las investigaciones debemos de hacer y desarrollar, digo yo, ¿verdad? Me gusta cuando decimos nosotros, por ejemplo, en la parte de las cámaras de seguridad, de las alarmas. Yo me acuerdo, tuve compañeros que desarrollaban sus propios sistemas de alarma, ¿verdad? Con magnetos pegados a la puerta para detectar la apertura de una puerta, ¿verdad? Sin desactivar la alarma. eh, un detector de movimiento que lo compraban por aparte o, o de vibración. Lo mismo entonces es aplicable a una identificación personal. He visto proyectos en donde con estas computadoras que uno tiene aquí, el detector de huella dactilar, por ejemplo, ¿verdad? He visto personas que hacen voy a hacer una aplicación y que este detector de huella dactilar en la computadora me diga quién es o incluso maestro, ¿va? Que, pase el dedo por aquí y entonces hoy le tomo su huella y le tomo su asistencia, ¿verdad? Sin necesidad, pues, de tener o de comprar
digámoslo así, demasiados dispositivos o componentes caros, sino que nos la ingeniamos con ciertas cosas. Pero bueno, ese es otro tema aparte, solamente para ampliar un poquito. Algo que se sabe, primero hablamos de la identificación personal de algo que se porta, que es lo que ahora se sabe de esa identificación, implica el conocimiento de algún dato específico, tales como número de empleado, un password, un código de acceso, una respuesta a una pregunta, una fecha, un dato personal. Esto normalmente parece que si lo hacemos memoria, pareciera que lo traemos de, ¿qué les digo? De un correo, ¿verdad? Cuando desarrollamos un correo, me olvidó la contraseña, el password, y entonces, me tira una pregunta personal, que cuál fue mi fecha de nacimiento, ¿verdad? Entonces, otros hablan del tokens, ¿verdad? O de la identificación de 3 factores que le llaman también, ¿verdad? Que ya no solamente es su nombre de usuario, no solamente es su password, sino que adicionalmente le envían a su celular o a su correo por aparte, a su correo adicional, le envían una clave, ¿verdad? Numérica, por ejemplo. Entonces, no solamente ven ustedes que ya la seguridad no solamente son 2 factores, sino que 3, incluso para volverlos un poquito más fuerte, ¿verdad? Y más desarrollado. Y la seguridad en las claves que son simétricas, ¿verdad? Por ejemplo, que normalmente esto es en la práctica, si nos vamos a la parte de seguridad a hablar, es enviar la información de su autenticación por un medio y usar lo que es la contraseña y su usuario por otro medio, ¿verdad? Entonces la gente que sabe de seguridad son muy específicos en estos temas. Me voy a un ejemplo que me pasó hace años, ¿verdad? De alguien que yo conozco y que él es experto, digamos, y muy experto en la seguridad, ¿va? Yo he sacado cursos en la parte de la seguridad y diplomados y todo esto, pero esta persona realmente se dedica a esta parte. Esto es lo que él come, va todos los días, y a mí me llamaba la atención que él tenía a su hijo fuera del país, y un día me dice, voy a mandarle dinero, pero fíjense, imagínense, ¿va? Para hacer un poquito de analogía en la parte de seguridad, le voy a mandar la información de la tarjeta, ¿verdad? Por este medio, y la clave por este otro medio. O sea, cuando yo hablo de 2 medios imagínense, uno se la puedo mandar por una foto ahí, no sé, por WhatsApp. Posiblemente no fue WhatsApp, ¿verdad? Y la demás información se la manda por un correo. Entonces, dispersa la información a través de 2 medios, ¿verdad? Entonces, normalmente eso es asimetría o clave asimétrica, donde no toda la información, para reducir eh, lo que les estoy explicando, o para resumirlo, es que la información no se manda por el mismo medio, toda la información, porque si se va a desencriptar, digamos que hubiera alguien interesado en esa información, va a desencriptar esa información, pero no a través de 2 medios al mismo tiempo, o va a ser más difícil para él, ¿verdad? Identificar por cuáles medios fue que fue enviada esa información. Entonces, bueno, y ven ustedes, para que sepan ustedes la identificación personal, hacia dónde va y qué es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Tan fuerte con la parte de la seguridad. Ahora vámonos bueno, si hablamos de la seguridad, realmente que aquí se toca un punto que es la biometría, ¿verdad? Pero, como dice aquí en el texto, hay tantas técnicas biométricas como el reconocimiento de huella, ¿verdad? La geometría de la mano, en donde nosotros más y podemos irnos mentalmente, o si recordamos
a la parte de la parte de la seguridad es que vamos a una oficina y vamos a, si no es que nosotros vamos a ver a alguien que está poniendo su dedo índice, ¿verdad? O cualquiera de sus dedos que haya sido previamente escaneado, lo va a poner en un detector de huella digital. Y entonces este va a reconocer y va a comparar esa huella digital que se tiene. Estos productos van a variar. Estos productos que nosotros compramos ahí van a variar, algunos de calidad mediana o baja calidad y calidad alta. Eso va a depender de lo que nosotros querramos. La verdad es que porque se han dado problemas a veces de que el detector de huellas no reconoce a la persona en su momento porque un pequeño cambio en ese dedo, eh, el día que lo va a poner se le quemó el dedo, por ejemplo, en una olla cocinando, y ya no lo va a reconocer esa huella. Entonces normalmente se dejan en reconocimiento dos huellas y así, pero eso va a depender también del equipo que nosotros tengamos, que tenga esa calidad de reconocimiento, ¿verdad? Entonces ahí, miren, van a variar los costos que nosotros tengamos. Cuando hablamos de la geometría de la mano, y no sé cuántos de ustedes han visto esos detectores en donde usted mete la mano, que hay unos separadores, ¿va? Entre el dedo índice y el dedo, eh, vamos a ver, sí, entre estos dedos, índice, meñique, anular, hay ciertas separaciones, o le ponen ahí más o menos la marca como usted debe de ponerlo. Y, y bueno, y con eso entonces más o menos ven la geometría de su mano, porque la geometría de la mano es diferente para cada uno. Y ahorita, por ejemplo, están con esto del enrolamiento. No sé cuántos de ustedes ya se están enrolando. Hago otro comercial, ¿verdad? Es bueno enrolarse pues, por motivos de la nueva tarjeta de identidad, pero ahí van a ver ustedes un sistemita parecido a este, en donde ponemos nuestros dedos y ahí hacen un reconocimiento prácticamente entre huella digital y geometría, no de la mano, porque normalmente ponga estos tres dedos aquí, ¿verdad? Y lo que hace es un mix entre la huella y también la geometría de esos dedos. Muchos de nosotros podíamos pensar, pero hay dedos que se parecen, huellas. Miren, en realidad, y aquí voy a meterme en algo, ¿verdad? Que tal vez ustedes no son o no pertenecen a una religión, y realmente la universidad, como dicen, es laica, o sea, se profesa cualquier tipo de religión, entonces se respeta, ¿va? Pero aquí voy a mencionar a Dios, que es tan perfecto que la huella de cada ser humano en el transcurso de la vida ha sido diferente. ¿Y por qué digo esto? Bueno, lo digo porque también he visto documentales de Discovery, ¿verdad? O de Animal Planet, me gusta mucho a mí. Y recuerdo muy bien una vez que un comentarista, zoólogo, ¿verdad? Me imagino de esos de Animal Planet, cuando están en esos países de África, hace el documental y nunca se me olvida que dijo, ustedes van a ver y han existido millones de cebras, por ejemplo, ¿verdad? Y si ustedes ven una cebra, van a decir, son idénticas las, la forma de esas líneas que tienen las cebras. Resulta que cada cebra, y empezó a identificarla, ¿verdad? Con la cámara. Y miren la diferencia de esta línea, es más delgada, es más gruesa, ¿verdad? Entonces dice al final el que está comentando, el que está narrando, dice, cada cebra que nació y que ha nacido no ha nacido igual. O sea que usted como ser humano también fue diferente y fue diseñado de manera diferente. O sea que, como decía un chiste hace años, y soy único, y si existe otro, dice, es la copia. Y es verídico entonces eso. Es verídico que aquí en el reconocimiento de la huella digital
y la geometría de la mano, cada quien es diferente. El reconocimiento de la voz, el tono de la voz, el reconocimiento de la cara, el escáner de patrones oculares, eh, la dinámica de tecleo, ¿verdad? De cada persona va a ser diferente. Entonces, todos estos patrones biométricos, si los queremos llamar así, son distintos. Cuando hablamos de patrones, pónganse a pensar ustedes, no sé cuántos de ustedes tienen así fachaletas en su casa, ¿verdad? De piedra simulada. Entonces, y a mí me llama la atención y una vez me pongo a ver y la fachaleta es igual, ¿verdad? O sea, se repite el patrón, porque las diseñaron iguales. Pero cuando uno va a comprar de esa piedra original, le dicen a uno, y es más cara. Ah, para que haga la fachaleta de su casa. A mí me ha tocado ir a cotizar así porque me ha tocado hacer detalles en mi casa. ¿Y por qué es más cara? Le pregunto al vendedor. Ah, porque mire, este patrón dice cuando la persona que fue con un cincel a romper esa piedra, la pieza fue totalmente diferente, no fue diseñada en ningún molde, ¿verdad? El molde no fue que no era diferente en cada caso, no, era el mismo molde para hacer una fachaleta igual. Y entonces me dice, la piedra en sí, cuando no es el mismo patrón, es porque fue hecha a mano y es más costosa. Entonces, vean ustedes haciendo otra analogía, ¿verdad? Acerca de la palabra de patrones, que es totalmente diferente para cada caso. Entonces, pongan atención ustedes en estas partes de la seguridad, porque muchas veces no sé, pero a veces perecemos por conocimiento. A los mismos informáticos, a veces me acuerdo para hacerles otra comparación y remembrarles un poquito la historia. Yo me acuerdo que yo participé en una auditoría allá después de lo del golpe de Estado, me acuerdo, y estaban en pugilato, así como hoy está lo de la cuestión de la votación, ¿verdad? Que si se va a hacer electrónica, que si no, que si aquello, que si el escáner. Y me acuerdo que hablaba mucha gente y muchos periodistas y decían, no, que es información cuando va escaneada allá en los centros de votación, en las escuelas, llega acá y venía el auditor, ¿verdad?, externo y los auditores de las Naciones Unidas, de la Europea y de los gringos y todos, ¿va? Los que ustedes conocen y decían, no, tenemos técnicos y ellos nos dicen que esa información es comparada con la información de los datos aquí, acá, hay redundancia de información, pero lo más fácil era creer lo que un periodista decía, ¿va? Y yo no estoy hablando de que no se haga que en su momento, pues no sé, en estos centros de votación, no estoy diciendo yo, los estoy salvando y lavándome la mano de que no se hacen cosas ilícitas, ¿verdad? No. La situación que les estoy planteando es hablar con términos que nosotros conocemos como informáticos, porque yo no puedo decir, sí, no, y la información con un escáner la capturan en el aire y la transforman y cuando llega allá, aquí hubieron 500 votos y ya llegaron 1000, ¿verdad? No, yo técnicamente tengo que decir, bueno, pero entonces en informática hay métodos para hacer auditorías, ¿verdad? Auditorías forenses, informáticas, de seguridad. Entonces, vean ustedes que la seguridad informática va más allá y nos abre a nosotros los ojos, ya que la gente o las personas hagan sus fechorías es otro tema, ¿va? Pero tema aparte es cómo debería de funcionar realmente y cómo funciona la seguridad si realmente es implementada, ¿verdad? Y por estas organizaciones. Lo mismo que les estaba diciendo ahorita en el enrolamiento, que si usted mete los dedos ahí, su huella, y que entonces otra persona allá en San Pedro tiene la misma huella. Bueno, yo no me voy a comer de un solo esa, como dicen, noticias falsas, ¿verdad? O fake news, como dicen en inglés, porque tengo cierto conocimiento informático y yo tengo que dar mi punto de vista.
Entonces, vean ustedes que estamos hablando siempre de la seguridad, pero sumergidos pues en una sociedad que la falta de conocimiento, la falta de razonamiento propio, a veces no nos deja pensar, ¿va? Ni dictar nuestros propios criterios. Entonces usted tiene que tener un criterio de cada una de estas cosas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de seguridad biométrica, de patrones, de distintas técnicas biométricas que se utilizan y estar seguro de ellas. Ese es el punto al cual pues los quiero llevar. Vamos a llegar a la siguiente presentación, que en este momento ya son las 8:40, pero solo quiero comenzar con un poquito de la presentación, de la siguiente presentación que vamos a hacer para hacer como un adelanto, ¿verdad? Hacer como un adelanto de lo que va a ser el día de mañana para que ustedes mismos no se la pierdan, porque va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Espero que hoy hayamos hablado de esta parte de la seguridad física que es muy, muy importante y muy interesante, ¿verdad? Y también nos vamos a extender en algún momento acerca de hablar de la seguridad lógica, hablar de la seguridad de software que yo les digo. Entonces, dos grandes seguridades, ¿verdad? Para resumir, seguridad física, pero también la seguridad lógica, que es un camino muy extenso en donde nosotros tenemos que, pues ahí ya hay otras clases en donde vamos a hablar de esas temáticas, ¿verdad? Pero como aquí propiamente la seguridad física es la que más se asocia al hardware, ¿verdad? Porque acuérdense que estamos hablando del hardware, estamos hablando de algo físico, ¿verdad? Acuérdense que en los sistemas nosotros hay dos elementos, ¿verdad? Software y hardware, y uno es como el alma, el espíritu, que no lo podemos ver, y de hecho dicen que el software no se puede cuantificar, no se puede tomar como algo que tiene vida, pero un hardware que es físico sí podemos decir esto se cuenta físicamente, ¿verdad? Hay unos términos ahí que en filosofía y en otras áreas de conocimiento se habla acerca de la informática, que si nos metemos a eso, pues podríamos hablar toda la noche. Pero esta clase en sí, vamos a enfocarla a la parte física, ¿verdad? Porque la parte física, hardware, acuérdense, físico y hardware. Y va a haber otro momento en donde deberíamos desarrollar la parte lógica también. Por eso es que los diseños curriculares se están enfocando ahora a eso y esperamos que muy pronto. Otro comercial es que, por ejemplo, la administración de empresas fue una de las primeras carreras que ya cambió su currícula y el otro año empieza con la nueva currícula, ¿verdad? Algunas clases que nos dan ellos van a cambiar de código, probablemente. Entonces nosotros ya estamos haciendo las gestiones para que esos códigos no los mantengan. Ahí solamente como un comercial para ustedes, para los que ya están saliendo o los que van a salir, lo hagan rápidamente, porque no hay que hacer una gestión ahí que es por equivalencia, ¿verdad? Que no atrasa, nosotros le damos viento a eso. Dicho sea de paso, porque yo trabajo, ahorita estoy pues en esa parte coordinador, ¿verdad? Me consume bastante tiempo, ¿verdad? Porque hay que estar contestando correos, ahorita están viendo si se gradúan, otros están en suficiencia, hay que hacer notas para esto y para aquello, entonces en estos tiempos es cuando más tiempo nos está consumiendo, pero aquí estamos, ¿verdad? Al pie de la bandera con estas clases. Otro comercial es que la actividad anterior ya va a ser calificada. Ya solo en estos días ya cumplimos 8 días de esa actividad, ¿verdad? Y la normativa pues me da ese rango de tiempo. No la he calificado porque estaba en otras actividades, en una comisión. Ahorita han habido bastantes reclamos al comisionado y otras situaciones dentro de la facultad y nos involucran en actividades. Entonces, eh, tenemos ciertos detalles. Solo déjenme contestar esta llamada. Hagamos unos 2 minutos de espera.
Bueno, chicos, tenía una llamada ahí que estoy, miren lo que les digo, ¿verdad? Sí, siempre hay trabajo. Y bueno, miren, este tema, solo me va a ajustar el tiempo para mencionárselos, es acerca de los suministros eléctricos, ¿verdad? Otra parte que se va a desarrollar, porque los suministros eléctricos va bien encadenado a lo que ya nosotros hemos visto. Si ustedes pudieron haber notado ya en la parte de la certificación que les dejé ahí en el campus, un mapa mental de una de las compañeras suyas de la anterior clase, del anterior periodo. Si ustedes pueden observar, la parte de suministro eléctrico es bien importante en la certificación de un centro de datos, ¿verdad? Y entonces nosotros no podemos dejar pasar esta parte que es toral, digámoslo así, para conocer qué es lo que ocupamos en un centro de datos, la parte de la terminología eléctrica, ¿verdad? Básica. Y que créanme que en esta área, y también incluso yo muchas veces lo menciono en redes, en comunicaciones, esta área también va enfocada a esos, digamos, a esas clases o esos espacios de aprendizaje. Bueno, voy a entonces, solamente como les dije, una introducción. Vamos a, voy a hacer ciertas capturas aquí de la asistencia del día de hoy, que ya faltan 10 para las 9. Vamos a hacer ciertas capturas para pasar la lista. Me dijeron aquí que ya podía sacar la lista también pero realmente no, sigue sin aparecerme la parte de la lista de asistencia, pero no hay problema porque yo aquí con un par de fotos les estoy sacando asistencia a todos ustedes. Así que denme un minuto nada más para no pasarles lista. Eso lo vamos a hacer en otro momento que tengamos un poquito más de tiempo. Licenciado, tengo una pregunta. O el día de hoy hay 40 en la sala. Creo que no pasamos de 40 y hay 50, ¿verdad? Que están matriculados. Esto es un problema siempre porque entre 5 o 10 se marchan y dejan esos cupos cuando muchos de ustedes siempre están solicitando. Y vi que en las secciones de taller de hardware todas quedaban con 5 o 10 en espera, ¿va? Tal vez de gente que sí quería ese espacio. Ok, levanten siempre la mano para los que quieren participar. Cristian Esaú dice, tiene alguna pregunta. No sé si usted estaba consultando, díganos. ¿Me escucha? Los demás que ya no, que ya está, ya pasé la lista, ¿verdad? Los demás que pues ya se pueden marchar, no hay problema. Dígame, si le escucho, Cristian. Ok. Tengo una pregunta acerca de la tarea, ya que estamos hablando de la seguridad, es sobre la tarea de seguridad, ¿verdad? Que nos dejó la semana pasada. Ok, quiero saber si ya revisó esa tarea. Primero, porque tengo un problema. Si ya la revisó, creo a mí no me sale, o sea, sale como que no la entregué y creo que tuve un problema que creo que están teniendo muchos alumnos, que es que la ponemos en borrador y o sea, creemos que ya la enviamos y no la enviamos. No sé si... Sí, todo el mundo me pregunta acerca del borrador. El borrador no hay problema. Y el borrador yo lo miro. El Ok, problema es entonces, cuando no la suben, ¿verdad? Pero si pregunta. ustedes queda en borrador, no hay problema. Ujú. Entonces, pero actualmente está revisada.
esa No, tarea. no, eso es lo que les dije hace unos minutos. Ah, ok, perdón. Entre unos de los comerciales que yo les dije es que esa tarea está pendiente de calificar todavía. Solo califiqué a un muchacho porque estaba haciendo la prueba, porque hice un cambio ahí. Sí, pero no la he terminado, no la he terminado de revisar aún. Pero ya les va a Creo aparecer que dentro de poco, viste es lo que tal les vez. dije. Ok, muchísimas gracias. Listo, ¿alguien más? Bueno, entonces si no hay nadie más, ¿verdad? Que pasen muy buenas noches, que descansen y nos vemos mañana con esa siguiente clase que va a estar buena acerca de suministros eléctricos. Veo a una mano más levantada ahí. Licenciado, Ajá, dígame. yo tengo una consulta con lo de la segunda prueba del curso.